Si ya conoces de perfiles aerodinámicos o mejor, has seguido esta serie de videos de aerodinámica aeronáutica, has de saber que existió en un pasado un organismo que se dedicó al estudio y parametrización de las distintas familias de perfiles más comunes que existen, y que además se caracterizan por un código alfanumérico que describe sus modificaciones realizadas a lo largo del tiempo. Así es. Ok, ya voy a dejar ese chiste de lado, ya está muy quemado. La National Advisory Committee for Aeronautics, o por sus siglas NACA, antecesora de lo que ahora es la NASA, no fue la única, pero sí la agencia más popular de este ámbito, que se dedicó a estudiar y a desarrollar perfiles de manera oficial. Esto basándose en la modificación de estos para la obtención de características óptimas para el vuelo en los distintos regímenes que hay. Pero todo esto, vámonos por pasos, es información muy valiosa, así que si quieres saber más de perfiles NACA, ya sabes, quédate en Aeromundo. En esta historia en específico, los estudios de Nikolai Yukovsky fueron fundamentales. Y sí, sé que es un nombre que he mencionado mucho a lo largo de esta serie, pero sigo sin entender por qué no es tan conocido. Yo que sepa, Bernoulli nunca estudió perfiles. Existe una teoría de sustentación basada en los estudios de estos dos señores, Martin Kjuta y Nikolai Yukovsky. Y esta teoría es la oficial para explicar la sustentación de un perfil aerodinámico, porque para explicar la sustentación de un ala ya hay que meter otro nombre como el de Prandtl. Esto es fundamental porque se modeló el flujo alrededor de un cilindro, pero aplicando un modelo de flujo potencial, o sea, muy idealizado. Pero así fue como Martin Kjuta llegó a una solución única, la cual expresaba que para que el flujo abandonara suavemente esta forma que aún no se denotaba como perfil, se tenía que tener un borde afilado de salida. Esta condición, conocida como la condición de Kjuta o Kjuta, sirvió como limitante o frontera para lo que realizó Nikolai Yukovsky después. Aplicó una transformada para pasar de este dominio a una forma que cumpliera con esas características denotadas por esta condición de Kjuta, y así obtuvo el perfil aerodinámico tal y como lo conocemos ahora. La virtud de esto fue el modelo matemático obtenido para esta forma, ya que esto podía garantizar que se podían parametrizar los perfiles y así indicar las modificaciones que se les hicieran en un futuro, cosa que la NACA realizó en los años posteriores. La NACA surge un 3 de marzo de 1915, pero no fue el primer organismo de este tipo, ya que existían otros que ya estaban desarrollando sus propios perfiles, como en Meudon, Francia, la Universidad de Göttingen en Alemania, el Instituto de Aerohidrodinámica en Rusia y el homólogo británico de la NACA, la ACA. La NACA se basó en estos organismos, pero con influencia mayormente de la ACA para crear una agencia federal en los Estados Unidos, teniendo como misión supervisar y dirigir el estudio científico de los problemas de vuelo con miras a su solución práctica. Lo que hizo sobresalir a la NACA ante las demás agencias fue la normalización en sus avances, creando códigos y estándares para aplicaciones técnicas aeronáuticas como los NACA cowings o bien los perfiles NACA. La NACA avanzó mucho en su tecnología debido a la Primera y sobre todo Segunda Guerra Mundial, logrando crear perfiles cada vez más avanzados. El P-51 Mustang es un ejemplo de dicho desarrollo, pues en este se aplicaron con éxito los perfiles laminares, haciéndolo uno de los cazas más eficientes de su época y de los más recordados de todos los tiempos. Una vez terminado el conflicto y con motores a reacción introducidos por los alemanes, las velocidades que podía alcanzar un avión estaban limitadas en aquel entonces por la llamada barrera del sonido, que aún no se había logrado superar. Al comenzar la carrera por superar la velocidad del sonido, la Fuerza Aérea recurrió a John Stack, quien era en ese entonces el encargado de la división de problemas de flujo compresible en la NACA, logrando así que el Bell X-1 superara la barrera del sonido volando a 1600 km por hora en el año de 1948. Otra personalidad de renombre fue Richard Whitcomb,
quien de forma independiente aplicó con éxito el concepto de la regla de área descubierto por el alemán Otto Frenzel durante la Segunda Guerra. Este descubrimiento fue de gran ayuda, ya que aeronaves como el Convair 102 no podían superar la barrera del sonido sin el uso de postquemadores, por lo que se buscó asesoría de la NACA y después se sometió a un rediseño para cumplir con la regla del área, dando así solución a este problema. A pesar de que este organismo estadounidense estaba siempre a la vanguardia, los soviéticos estaban un paso adelante en cuanto a aerodinámica respecta, logrando resolver la mayoría de problemas anteriores con cierta anticipación, y siendo los primeros en crear formalmente una organización espacial con la que pusieron en órbita al Sputnik, el primer satélite artificial de la humanidad. En aquellos tiempos se desarrollaba la Guerra Fría, una demostración de poderío que se dio entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, por lo que lo anterior significó un golpe duro para los estadounidenses. Aprovechándose de todo el desarrollo logrado por la NACA, esta agencia se disolvió para así crear en 1958 la NASA, incursionando así en un programa espacial competente que permitió a los Estados Unidos superar a la Unión Soviética en el ámbito espacial en los años posteriores. La parametrización de los perfiles está basada en la cuerda, la cual, si no sabes qué es, te dejo aquí la guía detallada de perfiles aerodinámicos del video pasado. Medidas fundamentales como el espesor máximo, la combadura máxima y sus respectivas ubicaciones se miden en porcentajes y décimas de esta misma. Gracias al trabajo realizado por la NACA en esos años y a la tecnología que ha avanzado abrumadoramente en estos últimos años, se tienen generadores de perfiles como los que se encuentran en la página de Airfold Tools, ya que basada en la transformación de Nikolai Yukovsky se tienen ecuaciones de la línea de combadura y estas a su vez permiten tener una distribución de espesores. Pero por aquellos entonces estos asuntos eran muy ambiguos y no se contaban con tantas facilidades como las que gozamos hoy en día. Las correspondientes modificaciones que se iban realizando según el avance en los estudios se iban indicando por medio de un código alfanumérico. Código que seguramente ya has visto, pero ¿qué significa exactamente? No te preocupes, aquí te lo explico. Alrededor de 1932, la NACA comenzó a normalizar los perfiles a través de la distribución de espesor, estando esta en función de la línea de combadura. Esto dio pauta a su primera familia de perfiles, los perfiles NACA de 4 dígitos. El primer dígito indica el valor de la ordenada máxima de la combadura en porcentajes de la cuerda. El segundo indica la distancia de la combadura máxima desde el borde de ataque, expresado en décimas de la cuerda. Y los dos últimos dígitos corresponden al espesor máximo del perfil en porcentaje de la cuerda. Si quitamos los dos primeros dígitos, que son la combadura máxima y su respectiva ubicación, obtendremos un perfil simétrico. Los perfiles de 4 dígitos son muy utilizados para aeronaves de baja velocidad, así como palas de helicóptero y superficies estabilizadoras en el caso de los simétricos. Los resultados de las pruebas de túnel de viento en los perfiles de 4 dígitos indicaron que al mover la ubicación de la combadura máxima hacia adelante o bien hacia atrás, se incrementaba el coeficiente de levantamiento máximo, aunque resultó mejor desplazarlo hacia adelante, ya que hacia atrás incrementaba los coeficientes de momento. Debido a que la línea de combadura de la serie de 4 dígitos no se pudo adaptar a estas modificaciones, se creó la serie de 5 dígitos. Para adaptarse a dichas modificaciones se formularon dos nuevas ecuaciones, como se hizo para los perfiles de 4 dígitos. En estos perfiles la combadura se encuentra entre el 5 y 25% de la cuerda. El primer dígito indica el coeficiente de levantamiento de diseño. Como este indica la cantidad de combadura relativa a dicho coeficiente, este dígito se debe multiplicar por 3 medios y dividirlo entre 10, o bien multiplicarlo directamente por 0.15 para obtener su valor. Los siguientes dos dígitos indican el doble de la posición de la combadura máxima en porcentajes de la cuerda. Para obtener su valor original se debe dividir entre 2. Por último, y al igual que en los de 4 dígitos, los dos finales indican el espesor máximo en porcentaje de la cuerda.
La serie 5 se utiliza para aeronaves de aviación general, pero cuyas velocidades son en cierta proporción mayores a las que usan los de 4 dígitos, además de usarse también en algunos jets ejecutivos. Para mejorar las características del momento se agregaron modificaciones a las dos familias anteriores, aunque no hubo una mejora notable por lo que fueron muy poco utilizados. Las modificaciones se representan por 2 dígitos seguidos de un guión, donde el primer número después del guión indica la modificación en el radio de borde de ataque y el segundo la posición del espesor máximo en porcentajes de la cuerda. Esta fue la primera familia que se desarrolló basada en una distribución de presiones deseada, obteniendo virtudes como un bajo arrastre y elevadas velocidades críticas gracias al retraso del desprendimiento de la capa límite. Esto se logró por medio de la reducción en el radio de borde de ataque y el aumento en el ángulo del borde de salida. En la práctica no resultaron ser tan buenos para su aplicación en alas, pero sí fueron de gran utilidad en hélices de alta potencia, donde se mantenían los márgenes del Mach crítico para su funcionamiento correcto, y en hélices de barco resultaron ser muy efectivos para disipar la cavitación. En estos perfiles el primer dígito indica la serie, el segundo número representa la distancia en décimas de la cuerda desde el borde de ataque hasta la posición de presión mínima para la sección simétrica donde el levantamiento es igual a 0, la cual comúnmente es de 0.6 veces la cuerda. El primer dígito después del guión representa la distribución de combadura en décimas del coeficiente de levantamiento de diseño. Por último, los 2 dígitos finales son el espesor máximo en porcentaje de la cuerda. A partir de la serie anterior se probaron por medio de métodos teóricos aproximados las familias designadas desde la serie 2 hasta la 5. Como resultado de estos estudios teóricos y pruebas de túnel de viento de estas secciones, se concluyó que podían extender el flujo laminar en los perfiles para varios números de Reynolds si se le daba al perfil una forma más suave y se prolongaba la ubicación del espesor máximo. La ventaja más notable de estos perfiles fue la obtención de coeficientes de arrastre muy bajos, cercanos al coeficiente de levantamiento de diseño, gracias al retraso en el desprendimiento del flujo. Debido al anteriormente descrito, la serie 6 también es comúnmente conocida como la familia de perfiles laminares. La designación numérica de estos perfiles consta en su forma simple de 5 dígitos, donde el primero indica la serie, el segundo denota la posición del punto de mínima presión en el extrados, expresada en décimas de la cuerda, y que va del borde de ataque hasta la sección simétrica para un CL igual a 0. El primer dígito después del guión denota el coeficiente de levantamiento de diseño, que se expresa de forma decimal, y como siempre, los 2 últimos dígitos el espesor máximo en porcentaje de la cuerda. En estos perfiles se suele adicionar subíndices numéricos debajo del segundo dígito, el cual representa el rango para el cual el coeficiente de arrastre mínimo se mantiene por debajo y encima del valor del coeficiente de levantamiento de diseño. También es común ver una A minúscula después de la numeración, la cual indica en algunos perfiles el porcentaje de la cuerda para el cual el flujo permanece laminar. Cuando en estos existe una sección simétrica, es decir, la misma distribución de espesor en intrados y extrados, se adiciona una letra A mayúscula. Esta familia fue la pauta para los perfiles modernos de alta velocidad, y fueron probados con éxito, como ya te lo había mencionado, en el caza de la Segunda Guerra Mundial P-51 Mustang, extendiendo su aplicación en aeronaves turbohélice por su alta velocidad, jets ejecutivos transónicos, y los de espesor modificado han demostrado tener cualidades para el vuelo supersónico, si es que se les da un espesor máximo promedio entre el 4 al 5% de la cuerda. Esta serie se centra en obtener el punto expresado en décimas de la cuerda para el cual se tiene la mínima presión, pero esta vez incluyendo alintrados, manteniendo la ya designada distribución de espesor A, por lo que se lee de igual modo que la última modificación de la serie 6, pero agregando un dígito después del segundo, el cual indica la posición para mínima presión en el intrados en décimas de la cuerda. Por último, de aquí se deriva la serie 8, que son también llamados perfiles supercríticos,
se han caracterizado por tener un radio de borde de ataque mayor y una distribución de espesor casi constante en buena parte de la cuerda. Estos tienen el mismo código numérico que los de la serie 7, pero son distinguidos por el primer dígito. Su uso apenas empieza a ser algo extendido, y se dice que el Antonov 124 y el 225 los utilizan, aunque sí es un secreto qué perfiles son en específico. Ya sabemos generalidades de los perfiles, conocemos muchas características principales de estos. También tenemos en cuenta que ya te he mencionado muchas aplicaciones que estos tienen según el tipo de perfil que son. Ahora sí ya me podrás comprender, nunca volverás a ver un avión igual. Ahora cada que lo veas ya sabrás por qué tiene esa configuración, qué tipo de perfil usa y el por qué. Con toda esta información que te acabo de dar podrás deducir qué tipo de familia de perfil NACA utiliza, o si no es un perfil NACA, un equivalente a este. En verdad es hermoso, uno nunca termina de aprender en esto que es la aeronáutica, y debo de admitirlo, había un montón de cosas que yo ni siquiera conocía antes de hacer este video. Con lo que me quedo más de esta investigación es que pude constatar que la mayoría de aviones supersónicos utilizan los perfiles de la serie 6 con el espesor modificado, estos que tienen una letra A mayúscula. Estos con un espesor que sí es relativamente muy bajo, de entre 4 al 5% de la cuerda, ya manejando espesor máximo. De aquí derivo mi siguiente hipótesis. Estos perfiles, al tener ese espesor máximo tan bajo, emulan en el borde de ataque ese borde afilado de los perfiles supersónicos que comúnmente nos muestran. Y además también creo que no se manejan espesores por abajo del 4% porque ya comprometerían ciertamente la integridad estructural del ala. No lo sé, esa es mi hipótesis. No sé qué piensas tú al respecto, pero de verdad es algo que a mí sí me dejó impactado. Yo me quedaba con el hecho de que utilizaban esos perfiles en forma de rombo o los biconvexos, que los dos tienen bordes de ataque afilado. No sé, déjame tu opinión, me gusta mucho debatir de estos temas. Y hablando de debates, el próximo video va a estar buenísimo porque voy a tratar un tema que se ha vuelto muy polémico en este ámbito en los últimos años. Y te reitero, no sé por qué, si hay una teoría de sustentación específicamente para perfiles y hasta para alas. Pero bueno, yo te voy a mencionar esa teoría en el próximo video. Así que por ahora ahí la dejamos. Ahí nos vemos. Hasta la próxima.